Recording in progress. Muy buenas noches, estimados posgraduantes. ¿Alguien me confirma el audio, por favor? Buenas noches, ingeniero, ¿se escucha? Muy bien, Te escuchan, muchísimas gracias. Sean bienvenidos a esta sesión sincrónica. Pues vamos a continuar con el desarrollo de las presentaciones. Pedirle que silencien sus micrófonos y si está el equipo número 3 listo, que me confirme. Ingeniero, estamos listos. Sí, Muy bien, ya le di la opción compartir. La misma dinámica de la anterior sesión. Les cedo los micrófonos. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar? sí se ve. Sí, se ve muy bien. Un momentito. Perfecto. Bueno, primeramente, muy buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el equipo de Empresarios con Visión y en este caso los integrantes son mi persona, Cleidy Campos, Víctor Hugo Otterburg, Cristian Paniagua, Eric Chambi y Oscar Vélez. Los que vamos a explicarle un poco de la temática de lo que es fuentes de financiamiento. Para entrar en materia, si bien si eres propietario de alguna empresa o trabajas en algún departamento financiero, nos va a interesar saber esta temática. La verdad es que es bastante interesante y más que todo a nosotros que estamos con esa visión de emprendedurismo, de poder crear nuestro propio negocio. Entonces nosotros le vamos a dar algunas pautas, algunos conceptos que le van a servir de mucho y va a ser de interés de todos, de las cuales nosotros tenemos que saber cuáles son todas las posibilidades que tienes para conseguir financiación y también cuáles son las fuentes de financiación a las que puedes acudir. Pero para ello necesitamos tener en claro un concepto básico que muchas veces no lo tomamos o no lo consideramos. En este caso, ¿qué es el financiamiento? Y bien, el financiamiento es el mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona natural o jurídica para que ésta se lleve a cabo ya sea un proyecto, adquiera un servicio, un bien, o lo destine para alguna actividad en específica, o en todo caso para el pago de los proveedores, que también es un caso que usualmente ocupan el financiamiento. Teniendo en claro este concepto, nos vamos a ver cuál es el objeto por el cual muchas empresas o las que quieren iniciar o las que quieren hacer una nueva inversión, quieren un financiamiento. Puedes solicitar un financiamiento para cualquier parte de la estructura de la empresa y se va a ver reflejada muy bien, ya sea en tu balance general y estados de resultados, que estos te pueden inyectar recursos. ¿A qué le va a inyectar recursos? Van a ser a tus activos corrientes, como son las cajas bancos, tus activos fijos, que puede ser equipos, maquinarias, vehículos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio, capital, etcétera. Que más adelante también lo vamos a ir explicando un poco más a detalle con el tema de las fuentes de financiamiento. Bien, otro punto importante
que necesitamos saber nosotros es qué son los recursos financieros de una empresa. Los recursos financieros de una empresa es el dinero que se tiene disponible para pagar o invertir en este momento. En este caso, ¿cuáles pueden ser estos recursos financieros? Puede ser el efectivo, el dinero que tú tienes disponible. Puede ser valores líquidos. Estos valores líquidos que se pueden transformar en dinero, llámese inventario, cuentas por cobrar, entre otros. También podemos tener líneas de crédito. Estas son aquellas líneas de financiación que normalmente son contratadas con un banco. Tales puede ser como una póliza de crédito, que la póliza de crédito es donde te permite como empresa endeudarte con una cierta cantidad de dinero a un tiempo determinado. Tomando en cuenta este pequeño concepto de los recursos financieros, tenemos que nosotros planificar qué es lo que necesita nuestra empresa, qué es lo que necesita para poder tener estos recursos financieros. En este caso, podemos tener los recursos financieros, ya sea para crear una empresa, o también puede ser para una nueva inversión dentro de la empresa. Si vamos a optar por crear una nueva empresa, un nuevo negocio, tu plan de negocio o tu plan de empresa debe incluir un plan financiero. Este plan financiero debe estar bien estructurado porque ahí tiene que detallarse todos estos recursos con los que tú dispones y con qué fuente, es decir, tienes que tener en claro estas preguntas que presentamos ahora. ¿Cuánto dinero necesitas para crear tu empresa? ¿Con cuánto dinero dispones? ¿Cómo vas a obtener este dinero que te falta? ¿Cómo vas a devolver el dinero que prestas? El plan financiero tiene que incluir toda esta información. Toda esta información es importante que nosotros la tengamos muy bien en clara dentro de nuestro plan financiero, porque es lo primero que van a preguntar cuando nosotros vayamos a solicitar una financiación, independientemente cuál sea la fuente que nosotros optemos por tomar o considerar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que nuestros recursos financieros, si van a ser para una inversión dentro de la misma empresa. Si van a hacer una nueva inversión para ampliar la empresa, para hacerla crecer, necesitas incluir un presupuesto de inversión. Este presupuesto de inversión también necesitas hacerte ciertas preguntas para poder adquirir o definir cuáles van a ser tus fuentes a las que vas a solicitar este financiamiento. Y estas preguntas son: ¿cuánto dinero necesitas para tu inversión? ¿Cuánto dinero dispones para llevar a cabo tu inversión? ¿O cómo vas a obtener los ingresos necesarios para devolver la financiación de lo que tú has prestado? Por lo visto, si lo vemos aquí, en ambos casos, igual de importante es saber cuánto dinero necesita y de dónde lo vas a obtener. Entonces, y para ello, le vamos a presentar tipos de recursos financieros. ¿Cuáles son estos tipos de recursos financieros? Como bien vemos ahí en esta pequeña imagen, la clasificación. Tenemos dos clasificaciones que son las internas y las externas. La financiación interna son los recursos también conocidos como autofinanciación. Son todos aquellos que se han generado en la empresa mediante el desarrollo de su actividad. Y también de este se desligan dos importantes autofinanciación, que son de mantenimiento y de enriquecimiento. Las de mantenimiento son los beneficios que retiene la empresa para mantener su capacidad productiva. Por eso dice de mantenimiento, que tú no te interesa crecer, sino mantener más bien tus actividades con todo lo que tú haces.
A diferencia del enriquecimiento, son los beneficios retenidos para invertir en nuevas inversiones y ampliaciones que te ayuden a crecer. Es decir, que tú quieras aumentar una línea de producción, necesitas comprar más maquinaria, necesitas invertir en investigación y desarrollo. Entonces, también tienes esta opción de autofinanciamiento. Pero ¿cuáles son las externas? Las externas son aquellos que han sido generados por la propia actividad de la empresa. Por ejemplo, tenemos las fuentes propias, que son los socios o propietarios recogidos de la partida contable del capital social. Las fuentes de financiación ajenas, que son aportados por personas físicas o jurídicas distintas que son a los propietarios. Y estas pueden ser a largo plazo o a corto plazo, que las de largo plazo son consideradas superior a 1 año y las de corto plazo, que son las que se realizan inferior a 1 año. Bien, entrando ya más en materia, vamos a ver la definición y los tipos de fuentes de financiación. ¿Qué son las fuentes de financiación? Las fuentes de financiación son aquellas entidades o empresas públicas o privadas a las que puedes acudir para buscar dinero para tu empresa. A nivel empresarial son numerosos los motivos, como ya lo había mencionado al inicio, por los que puedes tú necesitar financiar. Puede ser como tales como iniciar o emprender un negocio, comprar un local, comprar maquinaria, anticipar pagos a proveedores, restaurar deudas, entre otros. En función de cuál sea tu objetivo, debes acudir en busca de financiación de una u otra fuente. Y para ello también debemos considerar la diversificación de las fuentes de financiamiento. No quiere decir que la empresa tenga que diversificar o es una obligación, no. Es un consejo que se da a las empresas, que debido a que las fuentes de financiación han ido evolucionando. Se han ido creando diferentes y nuevas fuentes a consecuencia de que muchas empresas no han podido obtener esta financiación en el sector bancario. Y además, incluyéndole el uso del Internet, ha facilitado la creación de plataformas financieras que puedan conectarse con las personas y los emprendedores y poder ayudar y enriquecer a estas empresas. Por tanto, aquí ha habido, como bien sabemos, a nivel mundial ha habido una crisis económica durante mucho tiempo y más que todo en estos últimos años que lo que estamos viviendo. Por eso, esta razón ha sido la más fuerte de que se creen nuevas fuentes de financiamiento que ayuden a nacer, a crecer y ayudar a estas empresas. Entonces, acá, como bien nos dice un pequeño consejo, no debes poner los huevos en la misma cesta. Es decir, que es importante que diversifiques tus fuentes de financiación para que los cambios externos ajenos a tu empresa no te afecten en lo más mínimo posible. Lo ideal es la combinación de varias fuentes de financiación, al igual que tengas varios bancos con los que puedas trabajar. Acá le vamos a mostrar un poco de los tipos de fuentes de financiación. Existen diferentes fuentes de financiamiento, como ya se lo hemos comentado anteriormente. Los recursos financieros que pueden ser los internos y los externos. En este caso, nos vamos a enfocar un poco más en cuáles son las fuentes de financiación más usadas por las empresas, hablando de las fuentes externas. Las fuentes de financiación externas más conocida, la que usualmente se usa, es el banco. Es una fuente la más clásica
y puede ser la más cercana y muchas veces la más accesible para algunas empresas. Pero existen más fuentes de financiación para la empresa, a través de particulares, de entidades profesionales, de inversión. Las fuentes contemporáneas han surgido como consecuencia de estos problemas económicos que hemos venido, que se han suscitado a lo largo del tiempo, y el uso también extendido que tenemos del Internet. Acá, por favor, Eric, si nos puedes ayudar con los tipos de fuentes de financiación externa. Sí. Perdón, un segundo. Buenas noches, compañeros. Bueno, continuando con la presentación, en el marco de fuentes de financiamiento externas, lo que contamos es primeramente con la aportación de socios. ¿Qué consta este acápite? Lo que consta es que es un dinero que aporta el propietario o socio para financiar su empresa. Esto para la financiación propia, más que todo, es muy importante debido porque aporta la independencia financiera en la empresa que tú quieres iniciar. Además que también a ti como empresario te transmite la confianza necesaria. En la aportación de socios es importante resaltar las ventajas que, como les mencionaba, nos mantiene la independencia financiera, debido a que la misma no nos hace depender tanto de los bancos o alguna otra institución, ¿no?, que nos financie el presupuesto. Ahora, también el costo financiero no es estable, debido a que no existe, ¿no? O sea, en sí un interés, aunque sí existiera un coste de oportunidad. Los inconvenientes en este acápite, no siempre los socios tienen, o cuentan con el dinero propio al inicio de la gestión del emprendimiento, ¿no? O caso contrario, cuando uno, en caso particular, lo necesita. El tipo de empresa que hemos visto como caso aplicativo para el presente acápite son los proyectos maduros ya, ¿no? Con socios con elevada capacidad económica que pueden iniciar un emprendimiento, obra o proyecto, ¿no? Anterior diapositiva, por favor, para mencionar primero los acápites. Gracias. Ahora, rápidamente vamos a mencionar acerca de los socios capitalistas. Los mismos, pues, son personas con elevada capacidad monetaria o económica que nos permiten financiar una parte importante de nuestra empresa. A cambio, pero esto de una participación en la misma. Ahora, cabe bien resaltar que en la misma es importante no ceder más del 30%. ¿Esto por qué? Para salvaguardar nuestros derechos como autónomos propietarios, ¿no? Y para tener la debida toma de decisión mayoritaria en sí mismo. Luego tenemos también lo que son la triple F, que son Friends, Family and Friends, que son aquellas personas más allegadas a ti que pueden financiar, como la traducción en español, ¿no?, nos menciona amigos y familia, que deciden arriesgar un determinado capital de su dinero para el apoyo de nuestra institución. Luego viene lo que es el sector bancario. En el sector bancario es una fuente de financiación actualmente una de las más utilizadas, que de las mismas, no, como mencionaba mi compañero, no es aconsejable trabajar con uno o dos bancos. Hay que diversificar, nuestros riesgos, aunque contablemente es un poco más complejo llevarlas, ¿no?
Pero esto debido a que cuando hay dependencia de uno o dos bancos, hay situaciones externas, como ha pasado actualmente, que para el desembolso y demás nos dan un tiempo perentorio más amplio, mediante el cual, pues, cuando uno necesita urgente dicho crédito, no es factible. Entonces, es bueno tener diversas opciones para, en el mismo caso, depender del dinero al instante que uno como organización lo necesita, ¿no? Y también existen diversos productos bancarios que son los préstamos hipotecarios, los préstamos personales, pólizas de crédito, líneas de descuento, entre otras que se tienen, ¿no? Luego tenemos lo que es la financiación pública, que como su nombre lo indique, pues concede la administración pública. El único problema, y que también me ha tocado pasarlo, es que se tiene problemas para acceder a esta financiación debido a que se tiene una diversa información para la presentación que es muy dispersa. Hay que ir presentando papeles en una institución y en otra y realizan pequeñas observaciones que lamentablemente pues el momento de solicitar este financiamiento se ven coartadas, ¿no? Luego tenemos lo que son las subvenciones, que son ayudas económicas de igual forma que se concede por la administración pública. Ahora, por consiguiente, también otra fuente de financiación externa son los concursos y premios. Estas son ayudas económicas que las denominan así a fondo perdido, que ofrecen los organismos públicos y privados para apoyar lo que son proyectos, innovadores que lo ven ellos como exitosos, ¿no? Luego tenemos business angels, que son inversores profesionales o empresarios que invierten su dinero, pero aparte de eso, le dan el plus de la experiencia y una red de contactos para ya sea una determinada creación de startups que tienen un alto potencial de desarrollo y éxito. Ahora, dentro del capital de riesgo, son pues entidades que tienen por objeto participar, servir como fuentes a la capital de las empresas con gran potencial que ellos ven de crecimiento y también que tengan una escalabilidad, ¿no? Aportan un dinero a cambio de un 20 o 30% de su capital social. Luego tenemos el crowdlending, que su traducción o su concepto también nos conlleva que son préstamos entre particulares, ¿no? Luego tenemos lo que es el crowdfunding, que consiste en obtener una financiación de un grupo de personas que puede estar interesado en tu proyecto o en tu entidad como empresa, a través de una plataforma, a través de Internet. En lo personal, como grupo hemos podido apreciar que en Bolivia por lo menos sí se cuentan con estas plataformas que nos dan determinados lineamientos para acceder al financiamiento, ¿no? Estas mismas, las aportaciones que se tiene o las recompensas que ven estos socios es un tipo de contraprestación relacionada con el proyecto en la empresa, ya sea por entrega de productos, descuentos en compras, reconocimientos, que van elevando a ambas entidades, ¿no? Por último, tenemos lo que es el crowdsourcing, que es una fuente de financiación que consiste en la externalización de tareas, ¿ya? De manera que estas son cubiertas de manera colaborativa entre socios, ¿no? También se realiza, como podemos apreciar en la actualidad, a través de una plataforma digital. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, viendo ya las ventajas y desventajas o inconvenientes, como queramos llamarlo, dentro de los socios capitalistas, ya recabando la pertinente teoría, una de las ventajas que nos accede es que es sencillo una vez que pues has podido localizar al socio, ¿no? Porque él te va a proporcionar el financiamiento necesario. Ahora, otra ventaja es que el coste de financiamiento pues no existe. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Uno, que los importes son elevados. Segundo, que hay una pérdida de una parte de la propiedad
que conlleva a tu empresa o a tu fuente o a tu organización, ¿no? Que tú estás como director. Y otro, por consiguiente, es la relación que generas a un largo plazo. Dentro de lo que hemos podido recabar información, los tipos de empresas que acceden a este acápite son las empresas que se encuentran en expansión, debido a que las mismas tienen un potencial de crecimiento amplio, ¿no? Siguiente, por favor. En las triple Fs, las ventajas que se tienen es que se pueden ser relativamente sencillas solicitarlas, debido a que, como nosotros sabemos en la familia y en los amigos, no se requiere documentación ni algún tipo de justificación, ¿no? Que nos permita acceder al crédito. Ahora el coste financiero tampoco no existe, aunque sí puede existir un compromiso verbal. Y aparte de eso, que es algo importante, la flexibilidad, ¿no? De la devolución del mismo financiamiento. Uno de los inconvenientes puede ser que los importes sean pequeños, y otro, ¿no? Que como podemos conllevar a una mezcla, una interrelación entre lo que es familia y amigos en un proyecto que no pueda tener éxito, nos puede llevar pues a una ruptura, perdón, de la relación, ¿no? Familia-amigos. Ahora, dentro de los tipos de empresa que hemos visto que aplican en el mismo, son los autónomos y emprendedores. En algunos casos también, como se denomina, startups. Siguiente, por favor. Ya. En el sector bancario, las ventajas que nos ofrecen es que es una fuente conocida, sólida y que tiene seguridad. Además de que es rápida para negocios en funcionamiento y con recursos propios. Además que su solicitud, en algunos casos, en lo personal hemos podido evidenciar eso, es sencilla, ¿no? Ahora, los inconvenientes, ¿cuáles son? Uno de los principales, pues, es que tiene coste financiero. En algunos casos, cuando son pequeñas empresas o que están iniciando recién, pues tienen un difícil acceso por los requisitos exigidos de retorno de la prestación que hemos recabado y las garantías prestadas. Pues como nosotros sabemos bien, uno al empezar a veces no cuenta con el respaldo necesario o capital de activos fijos y demás que te ofrecen las entidades bancarias como garantía del mismo de la devolución del financiamiento, pues, ¿no? Entonces, ese es un inconveniente. Otro también, sus requisitos son estrictos a nivel de balance y cuenta de resultados. Ahora, la más complicada eso se ve, ¿no? Para emprendedores y autónomos, debido a que, como les mencionaba, como tenemos una limitante en cuanto a las garantías, llamémoslo así, de los mismos, pues es una traba para el desembolso del mismo, ¿no? O el curso del financiamiento. Otro también que se tiene que devolver, ¿no? El dinero obtenido, pues, que nos hemos financiado. Ahora, el tipo de empresas que aplican a este contexto son los de negocio tradicional con antigüedad, que ofrezca pues garantías, en este caso las empresas grandes que ya tienen un capital, un activo fijo, un respaldo de garantía que permita acceder a tal crédito bancario. Siguiente, por favor. Ahora, en las garantías habituales solicitadas por las entidades financieras, en este caso, pueden ser prendarias, hipotecarias, y en muchos casos además te piden pues fianzas personales, ¿no? Como las empresas que tienen una razón social. Ahora, en las entidades financieras también te exigen primeramente el bien que contiene el objeto del financiamiento. ¿Para qué estás solicitando ese financiamiento? ¿No? Y en otros casos que mucho tendrá también ver el valor del financiamiento solicitado en la estructura de financiamiento, los aportes propios con los que pues ingresa uno como dueño del proyecto, el proyecto en sí mismo, y que también depende pues de nuestra condición, ¿no? Como sujetos de créditos, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora, nos hemos planteado una cuestionante.
¿Qué fuente de financiación es la más adecuada para ti? Ahora, la primera fuente de financiación, como lo hemos recalcado en los capítulos anteriores, son pues los recursos propios. Y la segunda, o más tradicional, como se conoce, son las fuentes bancarias. Ahora pues, tras los años de crisis económica que hemos podido apreciar en estos últimos momentos con la pandemia, es algo que nos ha limitado, ¿no? Las empresas también, por consiguiente, han aprendido esta lección. ¿Debido a qué? A que por el nivel de endeudamiento que han tenido a causa de esta crisis y otras crisis también que han pasado, pero más leves en años anteriores, pues nos han enseñado a endeudarnos lo menos posible, ¿no? Para que la marcha de la empresa no sea tan dependiente, ya sea del banco o de algún crédito externo de financiamiento para la misma, ¿no? Ahora, como mencionábamos también en anteriores capítulos, las pequeñas empresas pues tienen dificultades para obtener la financiación bancaria, mientras que las empresas grandes tienen una variedad de fuentes, tales como bancos, inversores, capitales de riesgos, fondos de inversiones, etcétera, ¿no? Como les mencionaba, en lo personal también ha pasado eso. Cuando hemos arrancado una planta de montaje desde cero, hay veces nos faltaba para algún activo fijo y demás que necesitábamos para arrancar la planta, y nos ha sido un poco complicado sacar el crédito debido a que los avalúos de los activos fijos no cubría con la garantía necesaria para acceder al crédito, ¿no? Siguiente. Dentro de las fuentes de financiación para lo que se conocen empresas o pymes, hemos visto que son más aplicativos según fuente bibliográfica lo que son la aportación de socios, socios capitalistas, sector bancario, financiación pública, también enmarca lo que son las subvenciones, también el conocido Business Angels, el capital de riesgo y el crowdfunding. Siguiente, por favor. Dentro de las fuentes de financiamiento para un emprendedor, de la misma forma, se recomienda echar mano de lo que son aportación de socios, socios capitalistas, la triple F, lo que es la financiación pública, también conllevar con las subvenciones, concursos y premios, que es algo muy importante, Business Angels, crowdfunding y crowdsourcing. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro de las fuentes de financiación para un autónomo, lo que hemos podido recabar información es que enmarca lo que es la aportación de socios, triple F, financiación pública, lo que son las subvenciones, el crowdlending, que se utiliza en Bolivia, y el crowdsourcing. Como conclusiones, hemos podido conllevar que siempre se tendrá un motivo en que la empresa pues necesita lamentablemente de un financiamiento, ¿no? Por ello es importante a nosotros como empresarios que conozcamos las diversas posibilidades con las que contamos y para no vernos limitados para llegar al mismo financiamiento en sí, ¿no? Ahora, lo normal es que si necesitas financiación, pues, como hemos visto anteriormente, vas al banco a solicitar dicha financiación, ¿no? Que es el método más tradicional que conocemos. Ahora, si existen otras fuentes de financiación distintas a los bancos, como se pudo apreciar en la presentación, que les hemos querido enfocar y mostrar para que nosotros compañeros como futuros empresarios y emprendedores tengamos diversas opciones y no nos veamos limitados a las mismas, ¿no? Al no contar con un presupuesto constante, o sea, al no contar con un presupuesto en mano, en el caso de algunos riesgos que se puedan tener o desembolsos inmediatos que se tiene al empezar una organización, ¿no? Ahora, dependiendo del tamaño y tipo de empresa, hay que analizar a cuál de todas las opciones que hemos mostrado y nos adaptamos y también se adaptan nuestras necesidades como empresa.
Gracias por su atención, ingeniero, compañeros, colegas. Si hay alguna cuestionante. Muy bien, muchísimas gracias. Si puede dejar de compartir, por favor. Bueno, muy bien. Algo para acotar y haciendo un resumen de esta temática tan interesante como es fuentes de financiamiento. Ahí mencionaba de que una empresa, cualquiera sea su naturaleza, cuenta con dos fuentes de financiamiento, una interna y la otra externa. Internamente podemos nosotros acudir inmediatamente a los socios, los accionistas, ¿no? ¿Sí? Aquellos que van a incrementar capital, pues, ¿no? ¿Sí? Dentro de la organización. Pero además, fíjense qué ocurre, por ejemplo, cuando al finalizar la gestión obtenemos utilidades. Esas utilidades, como se dice, van a ser repartidas a través de lo que son dividendos, pues, ¿no? ¿Sí? Pero esas utilidades nosotros podemos reinvertirlas en la empresa, es decir, no tomar ese porcentaje y hacer crecer el capital. Fíjense de que internamente tenemos ya dos fuentes, ¿no? Una que es el incrementar capital y la otra reinvertir esos dividendos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, esa utilidad que nosotros hemos obtenido por la gestión? Contablemente, en nuestro balance general, esa utilidad va a ser registrado como una cuenta de capital y tiene su propio nombre, digamos, ¿no? Ahí va a ser registrado como resultado del ejercicio de la gestión, ¿sí? Para aquellos que conocen algo de lo que es la contabilidad, ¿ya? Por otro lado, se indicaba de fuente de financiamiento externa que podemos, como se dice, acudir a las entidades de intermediación financiera, ¿sí? Los acreedores. Pero algo para acotar como otra alternativa externa es la bolsa de valores. Fíjense de que muy poco se menciona o muy poco, como se dice, se conoce, pero también es una alternativa de financiamiento la bolsa de valores y que debemos nosotros considerar el comportamiento de estos mercados financieros, ¿sí? Porque diariamente nosotros, como se dice, no nos imaginamos cuántos miles de millones mueven, digamos, ¿no? Estos mercados financieros, ¿sí? Entonces, ¿es otra fuente de financiamiento? Sí. ¿Cómo puedo yo acudir a esta fuente de financiamiento como es la bolsa boliviana? Primeramente, ser transparente, ¿sí? Presentar, como se dice, estados financieros auditados, bueno, ¿sí? Pero ¿qué ocurre en Bolivia? Estamos hablando de Bolivia. Mucho se habla que se presenta o que se realizan registros, triples registros, digamos, ¿no? Un registro que es para los dueños, los propietarios, otra contabilidad para los acreedores y otra para, como se dice, declarar al fisco, pues, ¿no? Entonces, fíjense, no hay transparencia, ¿no? Es por eso que muy pocos conocen y muy pocos acuden a esta otra alternativa de financiamiento. Igual nos ofrece múltiples beneficios, bueno, ¿sí? Entonces es importante considerar esta otra fuente de financiamiento externa. Por lo general la presentación
bastante, como se dice, enriquecedora. Se notó el desenvolvimiento, el dominio, bastante información y pues algunas pequeñas fallas, pues, ¿no? Que la tecnología, como les decía, nos falla en cualquier momento, pues, ¿no? Sí. Yo ahí estaba pensando de que tenía que alejarme yo de la pantalla, pues, ¿no? Y ahí estaba yo, porque ahí decía, a favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Pensé que tenía que alejarme, pero es una broma, ¿no? Entonces, esa pequeña observación que es de forma, pero que de alguna u otra nos enseña de que nosotros debemos verificar todos los equipos, bueno, para una presentación, ¿sí? Entonces, es con esas observaciones, vamos a pasar a la calificación. Eh, va- Vamos a comenzar la calificación. El primer equipo que va a calificar es el equipo 1. Le vamos a pedir ahí a Iván Marcelo que encienda su micrófono y que a consideración de 0 a 100, ¿cuánto califica a este equipo número 3? Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, se ha observado un buen desenvolvimiento, ¿no? De los disertantes. Las diapositivas igual estaban entendibles. Como usted dijo, a veces, ¿no? Pasan esos temas que no necesariamente están a nuestro alcance, que puede ser que se nos vaya el internet o haya retorno del celular si lo tenemos ingresado por ambas fuentes, pero cosas que muchas veces no necesariamente dependen de nosotros. Y por lo visto y expuesto por el grupo, en mi calificación es un 90. Perdón. Me había olvidado que había silenciado el micrófono. Muchísimas gracias. Pasamos al equipo número 2 que hoy está evaluando. Le vamos a ceder ahí los micrófonos a Daniela Román, de igual manera que pueda dar una calificación de 0 a 100. Buenas noches. Bueno, a mí la presentación me pareció súper interesante. Como dijo Iván, todo el contenido y todo lo que investigaron, igual creo que abarcaron mucho del tema. Y bueno, la falla técnica que igual a nosotros nos pasó el día de ayer, creo que no significa mucho, pero un 98. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a el equipo número 4. Y del equipo número 4 le vamos a ceder los micrófonos a el ingeniero Javier. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? También saludar a mis colegas. Excelente exposición, ¿no? Del grupo. Me parece ideal conocer los tipos de financiamiento, pero creo que les faltó algunos detalles, ¿no? Como la bolsa de valores, que es una entidad muy importante que realiza el financiamiento. Eh, También, ¿no? Un poco me faltó, digamos, cómo iniciar una empresa, pero generalmente todas las empresas empiezan con un capital cero. Ninguna de las empresas, tanto las grandes como las pequeñas, han iniciado con capacidad de eh, eh, iniciar, pero sí van creciendo de a poco, ¿no? Entonces tal vez sería bueno enfocar tal vez cómo iniciar una pequeña empresa y empezar de pequeño, ir creciendo como empresa, ¿no? Después, excelente la disertación. Como grupo yo le asigno un 90. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al equipo número 5, que encienda su micrófono. Naiter Fuentes.
¿Se encuentra Naiter Fuentes? ¿O no está en sala? Al parecer creo que no hay, ¿no? Abimael Fuentes. Inge, buenas noches. Le habla Gustavo. No, Abimael no está en la sala. Ya, muy bien. Entonces, a consideración, ¿cuál es su calificación de 0 a 100 para el equipo número 3? Mm, Me ha parecido una exposición bastante buena, un muy buen manejo del tema y es por eso que yo les pondría un 95. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos al equipo 6. Le pedimos que active su micrófono. Ángel Costas. Se encuentra Ángel Costas. Sí, está en sala, pero no, parece que no puede prender su micrófono. Ya. Veamos a ver otro integrante de su equipo, Eduardo Miranda. Justamente soy yo. Muy bien. Sí, la verdad, un tema bastante interesante, sobre todo para todos nosotros que en algún momento nos ha tocado o nos va a tocar buscar un capital para poder iniciar algún tipo de emprendimiento o algún tipo de proyecto y hasta para seguir adelante en algún tipo de trabajo. Yo le daría un 90, ¿no? a la exposición, dado de que quizás algunos ejercicios de simulación real, de créditos y demás cosas hubiera sido bastante práctico para poder orientarnos a todos nosotros, ¿no? Simular como un procedimiento para poder adquirir una financiación de cada uno de los temas, que creo que es bastante habitual entre financiadores, sobre todo, ¿no? Explicar eso. Gracias. Muchísimas gracias. Le vamos a ceder al equipo número 7 que encienda su micrófono, Diego Andrés. Buenas noches. Bueno, yo les daría una calificación de 95 al grupo. Esto debido a que mostraron un manejo bueno del tema. Lo que me gustó fue que mostraron las ventajas y desventajas de cada inversión y bueno, eso amplificó con los ejemplos el entendimiento para poder captar la idea, ¿no? de la exposición. Muy bien, muchísimas gracias. Ya tenemos el promedio, el total promedio para este equipo. 93, la nota final ya. Bueno, fíjense que cuando nosotros acudimos a cualquiera de estas fuentes de financiamiento, fíjense que ese capital va a estar destinado ya sea a un capital de operaciones o capital de inversión, pues, ¿no? ¿Sí? Eso a modo de ir concluyendo para poder dar el espacio al siguiente equipo y que pueda exponernos, ¿no? Les cedo los micrófonos. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a compartir.
Bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, Miguel, se ve. Sí, se ve, Miguel. Se ve. Perfecto. Muy buenas noches nuevamente, ingeniero, compañeros y colegas. Nosotros somos el equipo Novus, quienes vamos a intentar de darles un complemento y un poco más de información a la que ya durante el módulo el ingeniero nos ha brindado acerca de los principales métodos de evaluación de proyectos de inversión. Principalmente nosotros no pretendemos desarrollar a fondo, sino más cada método de evaluación, sino más bien de ver el uso práctico que tienen estos métodos para poder cumplir su objetivo, que es el de analizar un proyecto y determinar su factibilidad y su potencial rédito o rentabilidad máxima que nos pueda dar. Antes de entrar de lleno en lo que en lo que son estos métodos, primero necesitamos saber qué es un proyecto de inversión como concepto, qué puede ser. Para eso los invito a ver un video. Bueno, esperamos que las leyes de Murphy no se cumplan. Ya hicimos las pruebas y está todo bien, así que por favor, si no lo pueden ver, me avisan para que pasemos, pero está ya aprobado. Ahí se lo comparto. Proyectos de inversión. ¿Qué es un proyecto de inversión? Es una propuesta de acción técnico-económica para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser recursos humanos, materiales y tecnológicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. Un proyecto está formado por 4 estudios principales. Estudio de mercado, como pueden ser las ofertas y la mercadotecnia. Estudio técnico. Diseñar lo que se producirá. Estudio financiero. Decidir si es viable. Realizar un análisis de costo-beneficiado. Bien. Hay un poco en el video pudimos ver un resumen a grandes rasgos de lo que vamos a empezar ahora a hablar y vamos a desarrollar un poco más, pero ya con una idea un poco más clara. Remarcando y resumiendo la idea de este video cortito, vamos a ver qué es en realidad la evaluación de un proyecto de inversión. Viene siendo la determinación mediante estos análisis de estos métodos si nos genera o no el rendimiento deseado para proceder a hacerlo o no hacerlo.
En otras palabras, y resaltándolo así con amarillo como está en la diapositiva, el objetivo es ver el rendimiento de la inversión, ver si me conviene invertir o no me conviene invertir. Ahora Paola nos va a comentar un poquito cómo son estos objetivos, los objetivos que tienen. Ya. Está silenciada, Paola. Ay, perdón. Comprender el alcance de los distintos métodos de evaluación de proyectos de inversión. Esto quiere decir que el alcance de un proyecto tiene como la finalidad de determinar de forma clara y sencilla los objetivos que se concretarán para alcanzar a lo largo del desarrollo del mismo, cuándo se debe aplicar. Adquirir un concepto claro del valor del dinero en el tiempo y su respectivo análisis. El valor del dinero es la percepción atribuida al dinero en un momento dado, teniendo en cuenta las circunstancias económicas que influyen en la inflación. Es cuánto vale el dinero en el tiempo. Desarrollar la habilidad de reconocer los métodos que adecúan a un proyecto o un determinado conjunto de proyectos para su evaluación objetiva y puntual. La determinación es si las ideas son correctas o no correctas, si es una buena o una mala decisión, si va a ser rentable o no va a ser rentable. Eso para la sociedad, para que las personas que lo evalúan para que sea evaluado por las personas, para ver si se lo va a realizar el proyecto. Eso es más tema de criterio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí mi compañero les va a hablar sobre el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, el periodo de recuperación, y bueno, aquí tenemos dos sectores, ¿no? El privado y el público para la elaboración de los proyectos. Un momento. Continuando, ¿no?, con la exposición. Justamente, si bien la maestría en general se refleja todo lo que se refiere a inversión pública, ¿no?, gestión empresarial, el nombre de la maestría, pero queremos realizar una diferencia, digamos, entre métodos de evaluación de proyectos de inversión privada y pública. Bueno, la inversión privada puede realizarlo cualquier persona natural, una persona o empresas SRLs, sociedad anónima, cooperativas, esto con el único objetivo de generar una ganancia en el futuro. En resumen, la inversión privada es la que realizan las personas particulares y las empresas. Esto es el fondo de lo que estamos realizando el estudio, pero queremos incrementar esta parte de lo que es la inversión pública. La inversión pública la realiza el Estado mediante los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales. Esta inversión pública pues es regulada por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, que es el BIFE. Te da algunos parámetros para realizar algunas evaluaciones como el BAN, el TIR, evaluación costo-eficiencia, todas las situaciones. También lo clasifica por sectores, ¿no? Sector de energía, transporte, salud, educación, agropecuario, medio ambiente, saneamiento básico. Bueno, todo esto está siendo regulado por el BIFE. Siguiente, por favor. Bueno, los métodos de evaluación de proyectos de inversión pública, pues según el Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, son valor actual neto socioeconómico, ¿no? Que podemos ver en la pantalla, el BAN, si es positivo el proyecto es rentable, si es negativo el proyecto no es rentable, pero generalmente no todos los proyectos de inversión pública pueden cumplir este valor actual neto socioeconómico, debido a que existen proyectos como unidades educativas, hospitales, no van a tener un retorno en su inversión. Entonces lo que realiza el BIFE es realizar el costo-eficiencia. El costo-eficiencia pues realiza cuánto de dinero se debe invertir por metro cuadrado eficientemente. Creo que es un parámetro de $300 por metro cuadrado de situaciones, ¿no? Que debe ser invertido eficientemente. En los hospitales de la misma manera. Los hospitales tampoco tienen retorno, pero sí se necesita invertir para tener una buena salud. Entonces, de la misma forma, el BIFE regula cuánto se debe invertir por metro cuadrado o por paciente
en ese tipo de proyectos. Bueno, en los indicadores de evaluación privada, la capacidad del proyecto para garantizar el autofinanciamiento al menos debe cubrir los costos de operación. Eso indica, ¿no?, la evaluación privada. Siempre considerando cuando el BAN del proyecto es mayor o igual a 0, bueno, el proyecto es rentable, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, bueno, ahora entramos de lleno ya a ver cada uno de estos métodos que ya un poco Javier nos ha comentado desde el punto de vista de la inversión pública sobre todo. Vamos a ver qué nos determina o en qué nos ayuda analizar con el método del valor actual o valor presente neto, que es el VAN o VPN. El VAN en realidad se enfoca en el valor temporal del dinero. En resumen, este método nos va a decir si luego de un determinado periodo de tiempo, N, que vienen siendo los años normalmente, mi inversión me va a reportar un balance positivo, negativo o un balance cero, ¿no? Una rentabilidad, sin rentabilidad o con pérdida, ¿no? Entonces ahí tenemos las variables que están involucradas directamente y se resumen en la resta de mis ganancias en el periodo de tiempo menos el capital invertido. Como les comentaba, lo que no significa cuando mi VAN es mayor a 0, tengo rentabilidad, se puede aceptar el proyecto y aquí si hay un conjunto de proyectos, determinar cuál es el que me va a dar mayor rentabilidad, porque pueden haber varios proyectos que me dan rentabilidad, pero ahí debo determinar cuál es el que me da mayor rentabilidad. El VAN cuando es menor a 0 es negativo, se rechaza, y cuando es 0 también porque no me va a dar rentabilidad ni pérdida. Entonces, bien, en realidad es una pérdida de tiempo, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que ya quizás un poco lo hemos visto en clase. Es tan sencillo como eso. Dos proyectos, uno que invierto una cantidad de $42,000 versus uno de 45,000. En el primero voy a tener una rentabilidad de 11,071 y en el segundo una rentabilidad de 10,924. Entonces, no siempre también acá es significativo a mayor inversión, mayor rentabilidad, ¿no? Hay que hacer el estudio en dependencia de la fórmula y de los parámetros para determinar realmente si en un periodo de tiempo voy a obtener mayor rentabilidad. Ambos proyectos son rentables, pero tengo uno que me genera mayor rentabilidad. Eso lo calculamos como vimos en clase, con la fórmula del Excel es muy fácil. Entonces, con eso nosotros ya determinamos qué proyectos de un conjunto de proyectos nos van a dar la mayor rentabilidad. En resumen, el BAN nos dice si un proyecto nos va a dar rentabilidad o ganancia o no nos va a dar como primer filtro para saber si nos vamos a arriesgar con la inversión. Juan Pablo, a continuar explicando un poco el tema del TIR. Buenas noches. Vamos a hablar acerca del TIR. El TIR en realidad es un número que está representado en porcentaje y lo que nos ayuda es a definir la viabilidad de un proyecto. Para eso trabajamos con la misma fórmula del BAN. Sin embargo, lo que se hace, bueno, para aclarar un poco matemáticamente, lo que se hace es igualar el BAN a 0. Entonces se genera una ecuación potencial donde la potencia es la cantidad de años con los que se quiere trabajar. Entonces aquí, como se puede ver en la parte de abajo, lo que se hace es reemplazar el BAN por 0 y el valor que es la tasa de descuento K se reemplaza por el parámetro TIR, que es el que queremos encontrar. Entonces ahí tenemos una ecuación igualada a 0 elevada a la n, entonces vamos a tener la cantidad de soluciones que corresponden a la n potencia, ¿no? En este, por ejemplo, si nosotros recordamos un poco, cuando se calcula una ecuación elevada a la n, lo que se tiene es una gráfica que tiene sus cruces por 0, ¿no? Por el eje de las abscisas. Sin embargo, no, y ese valor, el que cruza por las abscisas, es el valor del TIR, matemáticamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, cuando es una ecuación de potencia 3 o potencia 4, va a haber múltiples resultados. Sin embargo, lo que se considera en el TIR es que algunos resultados se van a desechar, especialmente los números imaginarios y los números negativos. Por lo tanto, solo se va a tomar el valor positivo que se acomode.
Justamente por esta razón es que se dice que cuando existe valores de flujos de caja que van positivos y negativos, el TIR no es un buen parámetro para poder sacar la viabilidad de un proyecto, justamente porque nos va a dar múltiples valores. El siguiente, por favor. Ahora, hablando acerca del valor que significa el TIR, que es un valor en porcentual, tenemos mayor, igual o menor al valor de la tasa de descuento, ¿no? Cuando el TIR es mayor a la tasa de descuento, es decir, a la tasa que nosotros habíamos fijado en el proyecto, que es la tasa de interés, por así decir, entonces podemos sacar como conclusión que el proyecto sí es rentable. En el caso de que el TIR sea igual a la tasa de interés, ahí podríamos decir que no hay ni ganancia ni hay pérdida. Entonces, lo que habría que ver es si en un futuro sí habría ganancia para que valga la pena el proyecto. Y cuando el TIR es menor al interés que vamos a tener para la inversión del proyecto, ahí directamente el proyecto se descarta. Siguiente. Ahora, hay un valor interesante, ¿no? Cuando tenemos que hacer una comparación entre dos proyectos diferentes de inversión, sin embargo, ambos tienen buenos parámetros en cuestión del BAN y del TIR. ¿Cómo podemos elegir la mejor opción, no? Esa es siempre la pregunta y justamente esa es la temática de la que estamos hablando. Es utilizando un valor de intersección que se llama la intersección de Fisher, que en lo que consiste es en identificar en qué puntos se intersectan las dos curvas de ambos proyectos para poder determinar cuál es más beneficioso. Por ejemplo, aquí en este gráfico, lo que se puede sacar es que tiene un BAN de 192 con un TIR del 20% y un BAN de 185 con un TIR del 31%, ¿no? Entonces, lo que se necesita es sacar un tercer TIR para poder hacer el cálculo. ¿Y cómo se hace? Es simplemente haciendo la diferencia entre el proyecto 1 y el proyecto 2 a lo largo de los periodos. Entonces, saca una diferencia entre los dos proyectos, a eso se le aplica el TIR y se tiene un valor de interés, un valor porcentual, y eso nos indica si está por encima o está cerca o en qué punto está comparado con los dos proyectos. Entonces, para eso sirve el punto de intersección, para ayudarnos a tomar una decisión más certera en cuestión de la viabilidad de un proyecto. Siguiente, por favor. Ahora hay otra forma de identificar si un proyecto es rentable y es la relación costo versus beneficio, ¿no? En este caso, lo que se hace es simplemente la división entre el valor actual neto de los beneficios, dividido entre el valor actual neto de la inversión a lo largo de los periodos que nosotros elijamos, por ejemplo, 5 periodos, ¿no? Entonces, al sacar la división entre estos dos, si el valor, siguiente, por favor. Si el valor llega a ser positivo, entonces el proyecto es rentable. Si el valor es igual a 1, quiere decir que no va a haber ganancias, porque el costo y el beneficio son iguales. Entonces no hay ganancias, pero se puede proceder de diferentes formas para poder la de utilidad al proyecto de inversión. Ahora, en el caso de que sea menor a 1, quiere decir que hay mayores gastos que beneficios, ¿no? Entonces ese proyecto no es viable. Siguiente, por favor. Ahora, en cuestión del periodo de recuperación, es como lo vimos en clase, que es prácticamente la forma de calcular a partir de qué periodo es donde se recupera la inversión y a partir de eso ya van siendo las utilidades, ¿no? Y es una suma es una resta en realidad entre la inversión inicial y el flujo de efectivo inmediatamente al año anterior al que se recupera la inversión, más el año en el que más el año anterior donde se ha recuperado la inversión, dividido entre el flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. Con ese valor ya podemos sacar en tiempo, ¿no? Cuestión de meses y años. Ahora, no sé si me permiten compartir la pantalla para que les pueda mostrar un ejemplo práctico. Dale, Juan Pablo. A ver, un segundito. No sé si se ve. Se ve. Se ve.
Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un proyecto de una panadería que podría llamarse un proyecto sencillo, familiar, ¿no? Sin embargo, tiene buena rentabilidad. Por ejemplo, aquí en las primeras, en la segunda fila, lo que tenemos es la cantidad de quintales por día que se puede procesar. Entonces, a partir de este dato es donde se hace todo el cálculo. Vamos a tomar en cuenta todas las variables posibles para que el cálculo sea el más adecuado posible y podamos tomar una decisión, ¿no? Acerca de la rentabilidad de un proyecto. Por ejemplo, aquí yo voy poniendo un quintal, que es la producción de un quintal por día. Con la producción de un quintal por día y tomando un peso promedio de 70 gramos de pan, podemos obtener 900 panes por quintal. En este caso, la producción del tiempo de horneado, considerando un horno de 300 panes por horneada, que son prácticamente de 10 bandejas, cada uno de 30 panes, se puede considerar que el tiempo de horneado va a ser 2 horas por día. Es decir, la producción de un quintal de harina nos significa en tiempo de horneado de 2 horas por día, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando el valor de todos los gastos de consumo eléctrico y de gas y todos los gastos adicionales en cuestión de personal y el despacho del pan, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si le ponemos un quintal, nosotros aquí hemos utilizado una persona a tiempo completo y una persona a medio tiempo con 2.500 bolivianos de sueldo para poder sacar una utilidad, ¿no? En este caso, considerando que el pan se va a vender a 60 centavos, el pan nos cuesta casi nada, nos cuesta 0.59, ¿no? Entonces la utilidad es casi nada. Sin embargo, en el periodo de un año llega a ser 1.800 bolivianos, ¿no? Aparentemente sería un proyecto que no es rentable. Sin embargo, vamos a ir creciendo la curva, donde en un segundo año podemos incrementar la producción a 2 quintales por día. En ese caso, ya se hace 3.5 horas de horneado y aquí ya podemos trabajar con 2 personas, ¿no? Ahí existe, en ese caso, ya mucho más utilidad. Entonces, solo duplicando la producción por día y mejorando medio tiempo un personal más, ¿no? Y de esa forma hemos ido haciendo un trabajo hasta los 5 quintales, que llegan a ser 8 horas de horneado por día, que sigue siendo algo funcional porque un horno puede trabajar normal, 12 horas a 15 horas al día, entonces puede trabajar con 8 horas de horneado y trabajar hasta con 6 personas, ¿no? Y en ese caso la utilidad en un año llega a ser 220.000 bolivianos. Entonces, tomando en cuenta eso y todos los valores aquí, incluso la depreciación de la maquinaria que sería un 20%, considerando en 5 años que estas máquinas lleguen a ser obsoletas y todos los gastos posibles, aún así tenemos una utilidad, ¿no? Trabajando ya con 5 quintales y 6 personas. Entonces, aquí ya hacemos una pequeña tabla resumen, donde utilizamos el número de quintales que vamos a producir por día, considerando la cantidad de personal que vamos a disponer y los gastos que van a ser el primer año, aparte de la inversión que son 100.000 bolivianos, que llega a ser $15.000 en maquinaria. No tenemos gastos más que la inversión inicial. Sin embargo, hay un beneficio de 1.800 bolivianos el primer año, ¿no? Cuando nosotros duplicamos la producción a 2 quintales de horneado por día, trabajando con 3 personas, aquí lo único que varía en los gastos es que implementaríamos una cámara más para fermentar, que son 15.000 bolivianos extra, entonces ese sería nuestro único gasto, digamos, ¿no? Porque ya está contemplado los mantenimientos. Entonces aquí ya tenemos un beneficio, de acuerdo a lo que hemos estado calculando antes, de 45.000 bolivianos. Y de esa misma forma hemos ido aquí aumentando los valores de quintales y la cantidad de personal para ir obteniendo la curva de beneficios, ¿no? Y aquí al finalizar como resultado sacamos el BAN de las utilidades, restamos aquí a la inversión inicial y tenemos el valor actual neto que es de 260.000 bolivianos en un periodo de 5 años. Y si sacamos el cálculo con el TIR, utilizamos la misma fórmula, ¿no? La del TIR que saca con el Excel, tomando en cuenta como valor negativo la inversión inicial, que son los $100.000, ¿no? Y sacamos un 49% de retorno de inversión. Y en cuestión de los beneficios, el cálculo del beneficio es tomando en cuenta el costo versus beneficios, tomando en cuenta los beneficios entre los gastos, ¿no? Entonces, la división de eso nos da 2.78. Entonces, este proyecto se considera que es rentable, ¿no? Ahora, en cuestión del interés que estamos considerando del 7%,
es el interés que da el Banco de Desarrollo Productivo con un 7% de interés anual, ¿no? Y te da un préstamo de 100 bolivianos, prácticamente a sola firma con un garante. Entonces, lo que podemos concluir acerca de este proyecto y la forma de calcular la viabilidad es que para poder aproximar a lo más real posible hay que tomar todas las variables. Con todas estas variables, nosotros podemos acercarnos lo más posible a que un proyecto pueda ser rentable o no en el tiempo. Eso es todo. Muchas gracias, Gracias. ingeniero y colegas, por su atención. Quedamos atentos a cualquier duda o consulta. Muy bien, muchísimas gracias por tan brillante presentación. Si pueden dejar de compartir, por favor. Bueno, veo de que han podido, como se dice, hacer una buena presentación, poniendo en práctica, ¿no? Algunos conceptos, algunas fórmulas que ya hemos visto, y pues la manera de cómo se genera esa información, de cómo se generan esos datos, ¿no? Para introducir a esas fórmulas que prácticamente, si seguimos las reglas básicas, pues nos van a ayudar a poder tomar una buena decisión, ¿no? Los felicito al equipo 4. Han utilizado bastante lo que es el uso de herramientas tecnológicas y eso es valorado, ¿no? Así que los felicito, ¿no? La verdad que muy buena presentación. Y bueno, como ya lo hemos visto, algunas de estas herramientas en clases, pues hoy se ha complementado aún más, ¿no? Y se ha profundizado tal vez algunos términos, ¿no? Y por eso muy contento. Bueno, vamos a pasar a la calificación. El equipo 1, le voy a pedir a Milena Colque que active su micrófono. A consideración de 0 a 100, ¿cuál es la calificación que le da al equipo 4? Buenas noches, ingeniero. Bueno, la calificación que les pondría es un 98, porque me pareció que fue una muy buena exposición. Se han organizado muy bien y fueron bien creativos, ¿no? Como usted lo dijo por el video y el ejemplo que dieron de la panadería. Me gustó mucho la exposición. Un 98 les pongo. Ya, muy bien, muchas gracias. Le voy a ceder al equipo número 2 a Rodrigo Lea, que pueda activar su micrófono. Rodrigo Lea. ¿Se encuentra en la sala, Rodrigo? ¿Puede activar su micrófono o tiene alguna dificultad? Ya. A ver, no le deja activar, dice el micrófono. Veamos a ver qué ha ocurrido acá. Ya puede activar. A ver, Rodrigo Lea. ¿Puede activar hoy? Parece que tiene dificultades. Ya. A ver. Tali Fernández, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, buenas noches. Ya, muy bien. A consideración de 0 a 100,
¿Cuánto califica este equipo? Bueno, primeramente, buenas noches a los compañeros también. Por lo que pude observar, la presentación fue impecable, a mi parecer. La información fue bastante relevante y me gustaría mucho resaltar, ¿no? La aplicabilidad del caso práctico que ellos presentaron, un caso real. Entonces, para mí es definitivamente un 100 para ellos. Ya, muy bien, muchísimas gracias. Estimada ingeniera Tali Fernández, ¿no? Del equipo 3, que active su micrófono, Cristian Aló. Paniagua. Cristian Paniagua. Buenas noches, compañeros, licenciado ingeniero. Me pareció una exposición bastante completa, y con un ejemplo muy bien explicado, la verdad. Igual que la compañera del anterior grupo, yo les pondría un 100. Muy bien, muchísimas gracias. Cristian Paniagua. Pasamos al equipo número 5, que activa ahí su micrófono, Gustavo Vladimir. Inge. A consideración de 0 a 100, ¿cuánto califica al equipo número 4? Excelente presentación y 98 me parece que está bien. Muy bien, muchísimas gracias. Del equipo número 6, Juan José Lanchipa. ¿Cómo estás? Buenas noches, licenciado. Bueno, hemos estado atendiendo de manera atenta igual todo lo que nos ha podido presentar el grupo. Y pues bueno, yo le daría una nota de 95 de parte de mi grupo. Muy bien. ¿Por qué 95? Bueno, han hecho una muy buena presentación y por lo que veo todo ha estado correcto. Ya, muy bien, muchas gracias. Al equipo número 7, que active su micrófono, Ana Beatriz. Muy buenas noches a todos. Bueno, nosotros como equipo le ponemos 98. Me ha parecido el ejemplo, le ha dado un plus. Nos dio a entender todo lo que nos dijo en teoría, bueno, en la práctica y los cálculos que nos mostraron, nos llevó a entender de cómo se utilizan las fórmulas y cómo podemos tener rentabilidad a un proyecto. Me gustó bastante. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los participantes. El total promedio para este equipo es 98 sobre 100. Felicidades ya. Y bueno, de esta manera estamos concluyendo esta sección de lo que son las presentaciones. Y como de costumbre vamos a terminar esta sesión con la participación utilizando la herramienta Kahoot. ¿Ya? A ver, en este momento voy a compartirle ahí el link para que puedan conectarse. Tema tiempito. Ya, acabo de compartirle ahí en el grupo del WhatsApp el link. En este momento yo voy a compartir la pantalla para dar inicio a la siguiente dinámica.
En este momento está cargando para originar el PIN del juego. El PIN del juego es 811-1855. ¿Todos se encuentran ya conectados en el juego? Aún no tengo. Ya. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Bueno, Ingeniero, ¿cuál era el código? el código es 811-1855. Está en la parte superior. 811-1855. Ya, muy bien. Nadie más falta, ¿no? Bueno, damos permiso entonces a juntarse los cinturones. Comenzamos. Principales fuentes de financiamiento, métodos de evaluación. Vale por doble puntos. Solo 9 han acertado correctamente. Veamos el ranking. Rodrigo en la primera posición, segundo Daniela Román. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué necesitan financiamiento las empresas? Han acertado correctamente. Veamos el ranking. Se mantiene en la primera posición Rodrigo. Pasamos a la siguiente pregunta. Dos tipos de financiamiento. Veamos que el ranking, Paola Fernández, la primera posición. Pasamos a la siguiente pregunta.
16 aceptaron correctamente. Gustavo Fuentes asume la primera posición. Pasamos a la siguiente pregunta. Estos son los indicadores más utilizados en temas financieros para la toma de decisiones en los costos. Iván y Latir, ¿no? Veamos el ranking. Gustavo se mantiene en la primera posición. Pasamos a la siguiente pregunta, falso o verdadero. Pasemos a la siguiente, al ranking. Paola Fernández, primera posición. La siguiente pregunta, falso o verdadero. La diversificación del portafolio puede eliminar riesgo por factores económicos. 6 personas aceptaron correctamente. Aquí es importante de que cuando hablamos de diversificación del portafolio, sabemos que el riesgo no podemos eliminarlo. Lo que podemos hacer es reducir ese riesgo, ¿no? Mitigar. Entonces, veamos el ranking. Sigue Paola en la primera posición. Segundo, Tali Fernández. La siguiente pregunta, ¿qué es rendimiento? Han aceptado correctamente. Veamos la posición. Paola Fernández se mantiene en la primera ubicación. Pasamos a la siguiente pregunta, falso o verdadero. En el ámbito financiero, el riesgo debe entenderse como el grado de incertidumbre de rendimiento esperado en el futuro. 26 acertaron correctamente. Veamos a ver, Paola Fernández se mantiene en la primera posición. Pasemos a la siguiente pregunta de selección múltiple. Periodo de recuperación 19 han aceptado correctamente. Veamos el ranking. Iván Condori pasa a la primera ubicación. Pregunta de selección múltiple. Presente neto, 16 han respondido correctamente. Veamos el ranking. Tali Fernández, Iván se mantiene en la primera ubicación. Y pasemos a la última pregunta de selección múltiple. ¿Representan la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece? Acciones, 24 acertaron correctamente. Veamos a ver el ranking. En la tercera ubicación
Paola Fernández. Segundo lugar, Darlene Fernández. Y en la primera ubicación, Iván Cordón. Y bueno, de esta manera estamos ya por concluir esta sesión. Y bueno, un par de comentarios, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido esta segunda sesión de esta semana? Ahí le cedemos los micrófonos al ingeniero Rodrigo Lea. ¿Ya está bien su...? Sí, buenas noches. ¿Se escucha, no? Sí, sí, fuerte y claro. Pasa que estaba desde el celular y me salía que el host no dejaba que pueda dejar de silenciar mi micrófono. Me pareció muy bueno nuevamente la misma estructura en donde las presentaciones van subiendo de nivel, van yendo más a profundidad y ya con mejor presentación. Y es como debería ser, ¿no? Y los temas de hoy, en lo personal, súper interesantes porque justamente es en la etapa en la que uno se encuentra actualmente, entonces tener toda esta información y tener todas las fuentes diferentes disponibles para uno es muy bueno. Y como siempre, culminando en una dinámica para poder consolidar lo que se ha escuchado y lo que se ha aprendido. Así que excelente nuevamente, igual que el primer periodo que tuvimos, y se espera lo mismo de los subsiguientes. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Quiero cederle a ver ahí los micrófonos al ingeniero Ángel Costas. Tenía una dificultad, creo, con su audio. Sí, ingeniero, buenas noches compañeros. Lo mismo que mi compañero que acaba de hacer el comentario, me salía lo mismo, ¿no? Que el coach no podía activar mi micrófono, ¿no? Pero en sí, como ya se ha visto, y ya lo dijo mi compañero, el nivel ha ido subiendo. Obviamente, cada grupo que ha ido exponiendo tiene un plus, porque ha ido mejorando, ¿no? De acuerdo a las presentaciones que han visto. Se ha visto mucho dominio de temas, se ha visto mucha elocuencia en las exposiciones, y realmente ha sido muy favorable para todos nosotros, ¿no? Porque hemos ido captando mejor algunos conceptos que desde repente ya lo hemos visto en clases, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por su participación, ingeniero Ángel Costas. De la misma manera, le cedemos los micrófonos al ingeniero Cristian Iñiguez, que nos pueda compartir qué tal le pareció la presentación de los dos equipos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta ocasión las exposiciones parecían muy interesantes, fueron más profundas en sus temas y me gustó también que proporcionaran ejemplos y casos de estudio, sobre todo la segunda exposición que propuso un caso práctico, y era de esperarse, ya que a medida que vayamos exponiendo los distintos grupos, las exposiciones van mejorando, lo cual me parece bastante bien, y bueno, eso es que quería decir. Muy bien, muchísimas gracias a cada uno de los que se han dado cita a esta sesión sincrónica de esta segunda semana, ¿no? Que ya estamos a mitad de semana y bueno, con bastante expectativa por los últimos equipos que se van a presentar el día viernes. Como decía ahí, y todos coincidimos de que cada vez han ido mejorando, ¿no? Los equipos. Y eso es muy bueno. Muy satisfecho por cada una de las presentaciones. Y bueno, hasta aquí estamos concluyendo esta sesión. Agradecerles por su tiempo. Si no hay consultas, nos despedimos y que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes, Dios mediante. Bendiciones a todos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.